¿Cómo estás, hermano? Una vez más nos encontramos aquí para estudiar la palabra de Dios en esto que hemos dado en llamar La Biblia Habla. Este es un canal solamente de estudios bíblicos. Aquí tratamos de volver a las fuentes, que es volver a estudiar la palabra de Dios para poder discernir qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros sin buscar a pastores, sin buscar a gente supuestamente eruditos que guían muchas veces al pueblo hacia los barrancos y no hacia donde la palabra de Dios quiere. Muy bien, estamos viendo el mensaje de los tres ángeles, pero antes de entrar en tema, vamos a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que compartas estos videos, que los comentes, por favor. Si tú estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si hay cosas que podemos mejorar, porque siempre se puede mejorar para el camino del Señor, pues estamos abiertos a tus comentarios, siempre y cuando sean hechos con respeto y con altura, ¿verdad? Muy bien. Vamos a buscar a Dios en oración, así vayamos ya de lleno a nuestro tema. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios poniéndonos de rodillas y juntando nuestras manos y poniendo nuestra mente en contacto con Dios. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, tu bondad, tu infinita piedad para con cada uno de nosotros. Bendice a aquellos que miran estos videos, aquellos que estudian tu palabra para aprender y para discernir aún más y tal vez para quitarse las dudas sobre estos temas. Te lo pedimos, te lo agradecemos junto con el perdón de los pecados y con la presencia de Dios en nuestra vida. Pedimos estas cosas por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estuvimos viendo en nuestro estudio anterior el mensaje del primer ángel. El mensaje que involucraba a tres ángeles en Apocalipsis 14, que es un evangelio eterno, para ser predicado a toda tribu, nación, pueblo, lengua y pueblo. Hemos visto el mensaje del primer ángel que decía la hora de su juicio ha llegado y que se adore a Dios, el creador de la tierra, el cielo, el mar y todas las cosas que en ellos hay. El mensaje del primer ángel nos anuncia un juicio y que se debe adorar al creador. Y el mensaje del segundo ángel, ¿qué nos anuncia? Vayamos entonces a entrar en el tema del estudio de hoy, que se llama el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel se encuentra en Apocalipsis 14:8. Mira lo que dice Apocalipsis 14:8. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia, anuncia el segundo ángel. ¿Y qué es Babilonia? ¿Y cuándo cayó Babilonia? Si Babilonia es un imperio que estaba en los tiempos del profeta Daniel y fue derrotado por Medo-Persia y ya no existe más, pero aquí estamos en los tiempos del apóstol Juan, estaba preso en Patmos. ¿Y qué es Babilonia entonces, hermano Alejandro? Bueno, eso vamos a ver hoy. ¿Qué cosa misteriosa tiene que decirnos el segundo ángel que anuncia la caída de Babilonia? Vamos a entrar en tema entonces. ¿Qué representa Babilonia en el contexto de la profecía? Apocalipsis 14, Apocalipsis 17 del 1 al 5. Mira, vayamos a la palabra de Dios. Allí está la respuesta. Y vino uno de los ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vuelve a repetir Juan aquí que esta Babilonia
tiene un cáliz con vino lleno de su fornicación, en el cual se han embriagado los reyes de la tierra, dice, ¿verdad? Y dice el versículo 3, y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Recuerdan que esto lo vimos cuando estudiamos Armagedón? Esta mujer que venía montada sobre una bestia roja, las bestias de interpretación profética de allá, cuando vimos Daniel, recordemos, cuando vimos Daniel, abrimos el estudio de profecía dando pautas de interpretación profética. Allí vimos que cuando hablamos de bestias, hablamos de poderes políticos o de imperios. Y cuando hablamos de mujer, hablamos de iglesias. Entonces, es una iglesia, esta, Babilonia, que está montada sobre una bestia, es una iglesia que está montada sobre un poder político que es roja. ¿Por qué? Por la sangre de los mártires y por las abominaciones que generó esta mujer, esta ramera, ¿verdad? Dice el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y dorada en oro, y adornada de piedras preciosas, perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y el versículo 5 es clave, y en su frente un nombre escrito, Babilonia la Grande. La madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. O sea que tiene hijas esta mujer. Tiene hijas que hacen lo mismo que ella, abominaciones y fornicaciones en toda la tierra. ¿Y por qué roja? Verso 6. Y la mujer estaba embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado con gran admiración. Ves, hermano, está hablando del Imperio Romano y tú me sales con que es una iglesia. No, está hablando del Imperio Romano que persiguió a los cristianos y los destruyó y qué sé yo. Que no los destruyó, los mató, pero mataba a uno y surgían 10 más. Entonces, Satanás, al ver que fracasaba su plan de destruir al cristianismo, ¿qué es lo que hizo? Pues si no puedes vencerlo, úneteles. Se unió. O sea, hizo una copia de la primera iglesia que Cristo había fundado, pero esta no es blanca como la que Cristo había fundado, esta es roja. ¿Por qué? Porque está llena de un cáliz de su fornicación, pero no solamente eso, está vestida de rojo por la sangre de los mártires. O sea que es una iglesia que persiguió también a los mártires de Jesús. Por lo tanto, no puede ser un imperio romano. El imperio romano era un poder político, pero aquí está hablando de una mujer que es símbolo de una iglesia que está vestida de púrpura, que tiene un cáliz en su mano y está adornada con oro, perlas preciosas, ¿verdad? Joyas, gente muy sabia, de mucha ciencia, luces, de inteligencia, pero en su mano hay un cáliz lleno del furor de su fornicación, de mentira, de engaño, de falsedades, de torcer la verdad, ¿verdad? Entonces, también tiene hijas. Y sus hijas son, ¿cómo las llama? ¿Cómo las llama Juan? Madre de las rameras y de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, las hijas también hacen lo mismo que la madre. Cuidado. No vaya a ser cosa que la iglesia a que nosotros vamos sea una de esas hijas de Babilonia la Grande. Cuidado. Llena de fornicación en su cáliz, de mentira, de engaño, de adulterar la verdad. Eso es lo que está hablando, está adulterando la verdad. Por lo tanto, cuando adultera la verdad, es hija de la gran adúltera
que es Babilonia la Grande. Impresionante, ¿verdad? Cuando entendemos la profecía, porque hemos entendido que mujer es una iglesia, que una bestia es un poder político, entonces es más sencillo interpretar el Apocalipsis. Y muchos dicen, no, yo no puedo entender esto porque las bestias y los animales, y yo no entiendo eso. Bueno, hermano, te lo traigo de hacerte lo más sencillo con la misma Biblia. Pero es muy fácil decir yo no entiendo, pero no ponerse a tratar de entender con oración, como lo hemos hecho. Es sencillo entender profecías. Es simple y sencillo. Entonces estamos hablando aquí de un poder político religioso que gobierna mundialmente porque todas las naciones las ha contaminado con el vino del furor de su fornicación, ¿verdad? Por lo tanto tiene contacto con todos los reyes de la tierra, todos los presidentes y con todos, y que está vestida de rojo porque persigue a los santos y a los mártires de Jesús. Abre los ojos, abre los ojos. Ya pasó en la Edad Media con la famosa Inquisición que persiguió a los protestantes que empezaron a estudiar la Biblia cuando nadie podía hacerlo, solamente los prelados eran los que Dios había establecido para entender la Biblia. ¿Cómo va a llegar la Biblia a la gente? Es imposible, la gente no entiende la Biblia. ¡Qué bárbaro! Lo mismo dicen muchos hoy día. La Biblia es solamente para los que estudian teología. Ningún otro que no sepa teología puede interpretar la Biblia, pues la Biblia se interpreta a sí misma, no necesita ni un teólogo para interpretarla. El teólogo estudia en profundidad las raíces de los textos, el griego y el arameo, pero en su interpretación es simple y sencilla, cualquier niño la puede entender, solamente hay que dedicarle tiempo al estudio. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Imagínense que solamente la Biblia podría ser interpretada por los pastores o prelados. ¿Quién podía entonces decir ellos tienen la verdad o no tienen la verdad? Ellos dicen lo que Dios ha dicho o lo que ellos creen que se debe decir. ¿Cómo hubiéramos llegado a descubrir el sábado entonces en la palabra de Dios si todas las denominaciones cristianas hoy día no hablan del sábado, sino de un domingo? La mayoría por lo menos, ¿no? Hay un grupito que todavía guarda el sábado, pero falla en otras cosas, pero bueno, eso es otro punto, no importa. Lo importante es que si yo no pudiera leer la Biblia por mí mismo, ¿cómo hubiera descubierto el sábado que es día de reposo? Y que no ha cambiado y que no va a cambiar porque Dios lo escribió con su dedo sobre tablas de piedra para que no cambie jamás. Y Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Entonces, ¿cómo puede ser si solamente los prelados podrían interpretar la Biblia? ¿Te das cuenta, hermano? Qué peligroso es esto. Tú quieres ser salvo, te vendían indulgencias. Y tú tenías que pagar, pobre, las últimas moneditas que tal vez te quedaban para librar a aquellos antepasados que ya habían muerto y que estaban en el purgatorio para que Dios los perdonara y los llevara al cielo. Cuando los muertos nada saben. ¿Y cómo sé que los muertos? Porque la Biblia lo dice, los muertos nada saben. Sus pensamientos fenecieron, su mente está puesta en olvido. No hay nada después de la muerte. Un paréntesis hasta el regreso de Cristo. ¿Cómo sé esto? Porque la Biblia lo dice. Pero si el sacerdote me enseña que hay cielo y hay infierno y hay purgatorio y las almas están en el purgatorio. Bueno, las almas, hemos descubierto cuando estudiamos esto del tema de la muerte, que la alma es el conjunto de cuerpo y espíritu. Eso es un alma, no es un ser descarnado, un alma. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas mentiras ha introducido esta Babilonia la Grande, utilizando la palabra de Dios para enseñar aberraciones? Y muchos pseudo cristianos hoy día todavía creen
que el alma es un espíritu desencarnado. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Muy bien. Entonces, dice, ¿qué representa Babilonia? Entonces, una iglesia montada sobre un poder político. La iglesia católica, hablemos claro, la iglesia católica, ¿verdad? Es la iglesia católica. Muy bien. Punto 2. ¿Qué quiso decir Juan cuando dice que cayó Babilonia? Apocalipsis 18:1. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo gran potencia, y la tierra fue alumbrada por su gloria. ¿Cuándo cayó Babilonia? Cuando el mensaje de la verdad llega a la gente recibe la luz y la oscuridad o los engaños de Babilonia quedan descubiertos. Ahí cae Babilonia. Pero hermano Alejandro, ¿cuándo pasó esto? Bueno, después de 1844 surgió un pueblo que ya no eran los mileritas, se denominaron hacia 1860 la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que predicaba una verdad que ninguna otra iglesia predicaba. El tema del sábado, el tema del santuario celestial, el tema de una reforma pro salud o alimentación diferente para el pueblo de Dios hacia el tiempo del fin. Ninguna otra iglesia lo hace. Y sobre todo, restauradora de portillos de todo lo que las otras denominaciones reniegan diciendo que eso es del Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento ya no existe más, que existe el Nuevo. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios. En ese momento la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue llamada reparadora de portillos, o sea, de agujeros en la doctrina y la verdad de Dios. Hacia 1860 es el mensaje del segundo ángel, se cumple. Cae Babilonia, porque el mensaje de la verdad que da luz, que ilumina las tinieblas que había impuesto Babilonia, queda opacada. O sea, la luz que irradia de la palabra de Dios opaca al oscurantismo que predicaba Babilonia. A partir de allí se cumple el mensaje del segundo ángel que alumbraba la tierra con su gloria, como decía el mensaje del primer ángel, el Evangelio eterno, ¿verdad? Este mismo Evangelio eterno, predicado por el segundo ángel que llama a desenmascarar a Babilonia y a las hijas de Babilonia y al error que enseñan ellas, ¿verdad? Porque el que está dentro de Babilonia pues está embriagado con el vino de su doctrina, de sus falsedades. Y Dios levanta a un pueblo hacia 1800, desde 1844 hacia 1860, que son los que quedaron de los mileritas y estudiantes de la palabra de Dios, para darse cuenta de que no, que Cristo no vino porque había un santuario celestial y que ese santuario celestial empezaría a oficiar desde 1844 y que Cristo entró al lugar santísimo para oficiar como nuestro sacerdote, sumo sacerdote en 1844 y que la hora del juicio ya es venida, ¿verdad? Entonces, Juan quiso decir que cae Babilonia cuando las tinieblas quedan expuestas ante la luz de la verdad. Allí es cuando cae Babilonia, a partir de 1860 en adelante. Porque hasta 1860 todavía se seguían descubriendo verdades. Si bien se había sabido del sábado en 1844, no se tomó en cuenta, los mileritas guardaban el domingo, y sin embargo, los mileritas, en su inconsciencia de lo que la reparación del portillo de los mandamientos de Dios, del agujero
en la Biblia que no se conocía, tampoco lo hizo Lutero, tampoco conoció Lutero este tema, sí los valdenses, pero no Lutero, ¿verdad? No cumplieron, pero eso no quiere decir que Lutero no haya sido salvo, porque no fue para su tiempo la reparación del portillo. El portillo de ese debía ser reparado después de 1844, cuando la verdad del sábado empieza a ser predicada. Entonces la verdad, el error del domingo queda expuesto, y ahí sí es cuando cae Babilonia. No sé si te queda claro. Trato de ser claro y explícito en la explicación de esto para que te sea sencillo a ti. A partir de allí es cuando se cumple el mensaje del segundo ángel. Bien. ¿Y qué significa que hizo beber a las naciones del vino de su fornicación? Apocalipsis 17, 18. Apocalipsis 17, 18. Mira lo que nos dice. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. A todos los reyes reina esta Iglesia Católica madre de las rameras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos han bebido del vino de su fornicación. Todos, todas, inclusive hasta los protestantes de hoy día, todavía siguen bajo el yugo del vino de Babilonia, que es el error doctrinal. A eso se está refiriendo, a las doctrinas erróneas que enseña Babilonia y que sus hijas todavía las sostienen. Todavía las sostienen. Hoy día todavía las hijas predican que hay almas desencarnadas, que hay vida después de la muerte, como enseñó la Madre Santa Iglesia Católica. ¿Te das cuenta? Están también engañados aquellos que se salieron de Babilonia para ser protestantes, porque protestaron contra la bula papal contra Lutero, se llamaron protestantes. Entonces, salieron de Babilonia para dejar de ser Babilonia, pero todavía tienen el vino del furor de su fornicación, sus doctrinas erróneas. Sus doctrinas erróneas. Bien. Siguiente. Dios desea que la gente siga en Babilonia y sus hijas. ¿Dios quiere que sus hijas queden en Babilonia? Yo toda mi vida fui católico, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista, toda mi vida, mi familia, sí, es por generaciones que somos bautistas o metodistas o presbiterianos, pentecostales. No voy a cambiar ahora. ¿Y qué nos dice Dios? Apocalipsis 18:4. Mira, esto es importante. Y oí otra voz del cielo que decía, salid ¿de dónde? De ella, pueblo mío, porque no seáis partícipe de sus pecados y que no recibáis, ¿qué cosa? Las postreras plagas. ¿Tú quieres seguir tradiciones o quieres seguir el camino de la verdad, de la palabra de Dios? Tú tienes que elegir. Tú debes elegir. Pero para elegir tienes que tener que elegir. Porque si no conoces, bueno, tú te quedas en Babilonia. Para ti no es Babilonia, estás dentro de una denominación dominical, no es ser parte de Babilonia, porque somos protestantes, ¿verdad? No tenemos imágenes, pero sí guardamos el día que ha establecido la Iglesia Madre. Porque no hay ley, no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, el sábado no corre más. La ley no corre más, la ley de Moisés no corre más. ¿Verdad? El vino del error, a eso es lo que Dios quiere que tenemos que abandonar, el vino del error, que está plagado en toda la gran mayoría de las iglesias protestantes, como en la Santa Iglesia Católica. Y Dios nos llama a salir del error para seguir su verdad. Y vamos terminando el estudio del segundo ángel. ¿Qué significa entonces la fornicación espiritual? Pues vayamos al libro de Jeremías, Antiguo Testamento, a Jeremías,
allí nos dice el profeta Jeremías, importantísimo, capítulo 3, versículo 8, capítulo 3, versículo 8, vamos a leer dos citas, dos textos aquí, 3, capítulo 8, mira lo que nos dice el profeta Jeremías, que yo lo había visto, porque todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido, y dale carta de repudio, y no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue de ella y fornicó. Versículo 22 al 25. Notemos en este caso, en el versículo 8, nos habla de que Israel fue rebelde con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Con las cuales fornicó la rebelde Israel. ¿En qué fornicó? En la idolatría. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, Israel, se había mezclado con los paganos y adoraban a los dioses falsos, y Dios era un Dios celoso. Entonces Dios, en forma figurada, lo trata como una esposa a Israel y le dice: yo le di carta de repudio, de divorcio, pero no solamente ella, sino que su hermana también hizo lo mismo. Fornicaron, o sea, se fueron tras las doctrinas erradas que tenían los paganos. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 22 al 25? Mira, esto también es fantástico. Versículo del capítulo 3, versículos 22 al 25. Mira, dice así: convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y la multitud de los montes. Ciertamente, oh Jehová nuestro Dios, está la salud de Israel, o la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra mocedad, sus ovejas y sus vacas y sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa fornicación? No escuchar la voz de Dios. Cuando tú conoces la verdad y no la quieres escuchar, pues estás compartiendo el vino del furor de la fornicación espiritual de Babilonia, la madre de las rameras. Lo hizo el antiguo Israel y Dios le dio carta de repudio, dice. Lo leemos aquí en Jeremías. Y su hermana Judá hizo lo mismo. Dios no puede tolerar el error, mi hermano. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Por lo tanto, salid del error. Salgan aquellos del error. Y yo no te estoy diciendo que abandones tu iglesia, si es una iglesia dominical, pero enséñales a los hermanos, porque seguramente hay hermanos sinceros que no saben estas cosas. Enséñales que Dios es un Dios que es celoso y que sus mandamientos son eternos y que no caducaron. Porque si no, se podría matar, se podría robar, se podría hacer cualquier cosa que los mandamientos de Dios dicen que no se haga. Pero cuando trato del sábado, no, el sábado es para los judíos, el sábado está clavado en la cruz. No, eso no va. Porque fueron enseñados por el vino de Babilonia, que fue la que produjo e introdujo el domingo como primer día de la semana en adoración al Dios Sol. Y los hermanos protestantes siguen guardando el día del Dios Sol. Y no lo saben. O no lo quieren saber. Yo no soy juez. Pero mi deber es predicar este evangelio eterno de la verdad de Dios, que debe ser predicado a toda tribu, pueblo, nación y lengua.
y el tuyo también. A partir de ahora, el que ve este video tiene la obligación de predicar este mensaje también para sacar a otros del error de Babilonia. Esperemos que este estudio haya sido de tu agrado. Si tienes dudas, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, comenta nuestros videos, compártelos, dale like. Esperemos que el Señor te bendiga y te guarde. Y hasta nuestro próximo encuentro, que es el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje final que se debe dar al mundo. El primer mensaje del primer ángel se cumplió en 1844, la hora de su juicio ha llegado. El segundo ángel se cumple en 1860 en adelante. Y el mensaje del tercer ángel, ¿cuándo se cumplirá? Pues en nuestro próximo estudio lo sabremos. Que el Señor te bendiga y te guarde y que tengas una semana bendecida. Vamos a terminar con una oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos por las maravillas que tú has dejado escritas en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a identificar el vino del furor de la fornicación que ha sembrado Babilonia a todos los países del mundo. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y no te olvides. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Muchas bendiciones, hermanos, y hasta nuestro próximo encuentro.